Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, hemos de estudiar tu palabra, tu sagrada palabra. Y te pedimos, Señor, que la revelación de lo alto alcance cada uno de nuestros corazones. Que al leerla, al meditar en lo profundo de la intención de tu corazón, podamos en esta hora ser bendecidos. Gracias, muchas gracias por la presencia de tu Divino Espíritu en esta hermosa reunión. Alcánzanos con ella y toca cada uno de los rincones de nuestro corazón. Te lo pedimos, también te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia, una vez más. Bienvenidos a la casa del Señor y aquellos también que nos sintonizan regularmente en la vía cibernética. Agradecemos su presencia y su visita. Y si es la primera vez que conecta con nuestra amada iglesia, bienvenido a la iglesia de Dallas Pleasant Grove, la iglesia adventista del séptimo día. Una iglesia, ayuda a mi iglesia, donde todos somos bendecidos. El título del tema de esta ocasión es Su Majestad, ayuda a mi iglesia, y ayúdeme, no voy a hablar de Moisés, no voy a hablar de Sansón, no voy a hablar de Juan el que bautizaba. Voy a hablar de Dios en esta mañana. Su majestad y su grandeza. Abran su Biblia, queridos hermanos y hermanas, en esta hora, en la poderosa escritura, específicamente en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, por alguna razón la presentación no está corriendo. Conéctense con el pastor, ustedes están predicando junto conmigo, así que asistan al pastor en esta hora. Primera de Crónicas, gracias. Capítulo número 29. Y yo quisiera predicar hoy el capítulo entero, pero le vamos a dar algunas pinceladas a este hermoso capítulo. Una vez más, repito, Primera de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer desde el primer versículo y luego nos vamos a estacionar en lo que fue la lectura bíblica para esta reunión. El capítulo número 29 habla del hermoso momento cuando el pueblo era amonestado e inspirado para que lo que Dios había puesto en el corazón de David fuese realizado, que un templo se levantase. El templo, querida iglesia, hasta nuestros días en Jerusalén, es la realidad de que Dios estaba entre el pueblo. Allí dentro del pueblo se encontraba el arca del pacto. En el templo se presentaba la palabra del Señor, los rollos, las realidades de lo que se había escrito desde la antigüedad. En el templo se le enseñaban a los niños, se memorizaba inclusive la palabra hasta ese entonces. En el templo también se realizaba el sacrificio de la mañana, el sacrificio vespertino. En ese lugar también se llevaba a cabo las instrucciones que el pueblo debía seguir. Los sacerdotes desde allí se pronunciaban. El templo era necesario. David anhelaba de que el pueblo tuviese un templo. Y vamos entonces a leer los primeros 16 versículos. Luego la mitad del capítulo más adelante presenta el momento cuando David corona a su hijo Salomón, cuando Salomón es celebrado ahora como rey de la nación, cuando se ubica en el trono desde donde debía él dirigir a aquel pueblo.
No tan solo eso, el capítulo número 29, cuando ustedes lo lean más adelante en la lectura de la tarde en este hermoso día sagrado, se darán cuenta que pasaron esos 40 años, David había reinado, y habla inclusive terminando el capítulo 29 del descanso del rey David. Pero hoy quiero sacar un retrato para que nuestro corazón se dé cuenta en esta mañana de que Dios, en medio de esa historia del capítulo número 29, tiene algo muy claro que decirnos a cada uno de nosotros. Es posible que alguien entró a esta reunión preguntándole a Dios por qué. Hay alguien posiblemente en esta reunión o viéndonos a través de la señal que le tiene una pregunta a Dios. Dios no ha sido hasta este momento entendido por esa persona. No te comprendo, Señor. No sé por qué estoy pasando por esto. No sé por qué no se da el deseo de mi voluntad, lo que yo quisiera que sucediese. Es posible que haya alguien en medio de esta reunión buscando saber más de Dios, interesado en conocer más a Dios. No importa cuál sea nuestra razón, la palabra del Señor en esta mañana, de seguro, conforme a la promesa de que nunca retornará vacía, traerá bendición a tu vida y a la mía. Yo no sé cuál es tu pregunta, pero yo sé lo que voy a proclamar de Dios en esta mañana. Yo no sé cuál es tu anhelo, pero yo sé el Dios de quien voy a hablar en esta mañana. Yo también lo quiero conocer más. Yo también tengo preguntas para Dios. Yo también hay cosas que no comprendo, pero hasta el día de hoy mi fe estriba en que Él es mi Dios y no hay ningún otro en mi vida. Así que no importa las preguntas, no importa las situaciones, se vale tener preguntas, se vale tener anhelos, se vale anhelar conocer un poco más de Dios. Versículo número 1 del capítulo 29. Yo espero que la iglesia esté aquí leyendo y marcando su Biblia. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa es para hombre, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. La Biblia empieza a decirnos de qué se trata la realidad que vamos a seguir leyendo. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para que las cosas de oro, para plata, para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las cosas de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, versículo número 3, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Versículo número 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de
Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Palabra de Jehová. El pastor dijo: palabra de Jehová. Si usted dice amén, usted está contestando: así es, pastor, así sea. Esa es la palabra de Jehová. Amada iglesia, las riquezas nunca, diga conmigo nunca, han sido problema para Dios. Los hombres de Dios siempre fueron ricos, y el menos que tenía lo suficiente y lo completo. Así que ese pobre o humilde hombre en la historia bíblica, que lo vimos tal vez pasar vicisitudes o situaciones, que no se le olvide que tenía a Dios todavía en su corazón. Hay veces que nosotros pensamos que el metal, el oro, la plata, las piedras, las posesiones y las propiedades nos hacen más fuertes. Conozco muchos que tienen mucho, pero a la misma vez su corazón está vacío y viven como si no tuvieran nada. Yo quisiera hoy hablar de la bendición de lo que Dios nos da. Y hay alguien posiblemente que ya en sus prejuicios emocionales, todos los tenemos, está asustado. El pastor va a hablar hoy de dinero. ¿Sabes qué? Se equivocó. Al principio de este espacio de compartir la palabra del Señor con ustedes, les dije claramente que venía a hablarles de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Quizás hay alguien que está diciendo: bueno, el pastor quizás está usando esta historia como anticipo de tal vez alguna remodelación adicional de la casa de Dios, porque ahí habla de que va a haber o hubo una tremenda experiencia de donde el pueblo, específicamente los jefes de familia y los principales del pueblo, empezaron a traer para levantar el pueblo. Quizás hay alguien que está diciendo en su mente, y no lo culpo, quizás el pastor le va a hacer un segundo piso a la iglesia para que venga más gente. ¿Saben qué? Quisiera que ese fuera mi anhelo, que el lugar fuese tan grande que hubiese espacio para muchos más. ¿Alguien dice amén a eso? Pero a pesar de que no es eso, les doy un comercial para que ustedes vayan ya orando. Si el pastor tiene junto a los oficiales de la iglesia el anhelo de que haya un centro deportivo y evangelístico juvenil para nuestra juventud en la iglesia, donde ellos puedan desarrollarse física y mentalmente. Espacio ya tenemos, con salones, canchas y lugares donde ellos puedan venir aquí cualquier día de la semana, para que puedan recrearse y sus mentes sanas puedan crecer en espíritu y en verdad en un buen ambiente. Así que si usted me da la oportunidad, sí les digo, espacio hay para pronto levantar un centro evangelístico juvenil, y este lugar sea un centro de ganancia de jóvenes para Cristo Jesús. Ahí les doy un anuncio, sigan orando por eso. Pero no vengo a hablar de eso. Hoy el pastor viene a hablar de Dios. Interesante. Aquí vemos a David compartiendo la visión que Dios le había dado en su corazón. Es lo que le toca al sacerdote. El sacerdote le toca compartir la visión con el pueblo. Y el pueblo necesita apoyar
la visión para bendición del avance del reino. David quería un templo, que la gente pudiese darse cuenta de que el centro de toda la nación todavía lo es, debía ser el templo. El edificio más prominente de la ciudad, el más lindo, el mejor adornado. Inclusive los primeros 16 versículos hablan de que David inclusive mantuvo y retuvo de su oro y de su plata, de sus piedras preciosas, un monto específico para la llegada de este momento, cuando invitaba al pueblo a voluntariamente dar de lo que Dios le había dado. Déjeme explicarle algo acerca de lo que usted tiene en la bolsa. Lo que usted tiene en la bolsa es resultado de que Dios le dio la vida. ¿Alguien dice amén a eso? De que Dios le dio salud. ¿Alguien dice amén a eso? De que Dios le dio un trabajo. ¿Alguien dice amén a eso? De que Dios le dio a usted una vocación, una destreza, una profesión para ejercerla y ser útil para alguien más. ¿Alguien dice amén a eso? Y encima de eso le otorgan un pago meritorio por su trabajo. Usted recibe eso, lo tiene en la bolsa, y ese poderoso Dios nos ha enseñado de devolverle. Si le fuésemos a devolver después de todo lo que nos ha dado, debíamos dejar la bolsa vacía, devolverle el 10%, el diezmo de nuestras entradas como beneficio de todo lo que Dios nos ha dado. Esa es la realidad de lo que cargamos hoy en la bolsa. Dios nos los ha dado todo, y David lo tenía claro. La Biblia dice que él había retenido piedras preciosas para la llegada del momento de la construcción del templo. Fíjense que los primeros 16 versículos dicen que no fue él quien pudo levantar tan gigantesca construcción. Le tocó a su hijo Salomón. Hoy por hoy en la historia bíblica y aún la historia crítica dice que no hubo ni existió un templo tan prominente y tan majestuoso como el templo de Salomón. Con razón. ¿Se pueden ustedes imaginar que 34.20 kilos traducidos a toneladas? Estábamos hablando que en esos primeros 16 versículos, cuando nos habla de talentos traducidos a toneladas, hubo 102 toneladas de oro. Ustedes se pueden imaginar 102 toneladas de oro. 239 toneladas de plata acumulada para levantar el templo. 3.420 toneladas de hierro. Y déjeme decirle algo, el hierro en aquel entonces no tenía el valor que tiene hoy en nuestros días. Era aún más valioso en aquellos días que lo que es hoy. 102 toneladas de oro. 239 toneladas de plata. 3.420 toneladas de hierro. Era suficiente metal, desplegado en un tremendo edificio dedicado a Dios. Impresionante estos primeros 16 versículos. Pero es el versículo número 11, donde yo anhelo en esta mañana que tú y yo enfoquemos nuestra vista espiritual. Es el versículo número 11 donde dice David, después de haber recogido, la iglesia está conmigo, iglesia, ¿sí o no? Después de haber recogido toda esa cantidad de material primo para levantar madera, oro, plata, hierro, piedras preciosas, después que él vio todas esas toneladas de voluntariamente el pueblo se desbordó en ofrecer, no le quedó otra que gritar a voz en cuello: bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde este siglo hasta todos los siglos. Y el verso número 11 dice: tuya es. Cuando él vio todo eso, lo primero que dijo fue: tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Tuyo es el poder,
la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Que la palabra del Señor traiga bendición en esta hora. La impresión del rey David fue declarar a Dios como dueño de todo. La impresión del rey en ver la ofrenda del pueblo lo hizo alabar a Dios y declarar un Dios con tremendas características. Y a eso yo necesito que nos enfoquemos en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque hay una pregunta que todavía nadie ha podido contestar. Es interesante. Yo me pasé esta semana, se pueden imaginar, 6 meses de cátedra en 5 días, con un trabajo previo, uno durante esos 5 días y otro que debo entregar bastante intenso antes del 1 de julio de este año. Eso fue la ubicación de esta clase que tenía que ver con la deidad. Y a nivel donde lo estamos estudiando es bastante intenso, pero es impresionante. Cuando la hermana María Ramírez aquí preguntó ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Un niño dijo, es Dios. Y yo dije, pero ¿cómo yo me he gastado todas esas horas estudiando acerca de la deidad? ¿Cómo este niño nunca lo vi en el salón de clases? No escuchó al pastor Davide, uno de los catedráticos de la Universidad de Andrews, una de las imponentes y más prestigiosas universidades de nuestra iglesia mundialmente reconocida. Y el niño dio la contestación correcta. La hermana le preguntó ¿quién es Jesús? Y él, sin ninguna duda, dijo, es Dios. Eso lo escuché yo. Pero a veces, mis queridos hermanos, nosotros no nos damos cuenta que la pregunta de quién es Dios que existe en nuestras vidas no puede ser contestada. Si alguien piensa que tiene la contestación final y definitiva de quién es Dios, necesita seguir escuchando al pastor. Porque tú y yo no podemos cerrar una contestación, ni encerrar a Dios en una contestación por nuestra simple e individual experiencia con Él. Dios ha sido motivo de estudio por mucho tiempo. La contestación final de quién es, todavía no la tenemos. Y quizás hay alguien aquí diciendo, pastor, ¿cómo? Dios es amor. Sí lo es. Pero hay una madre en algún lugar del hemisferio preguntándose, viendo a su hijo morir de hambre. Hay una madre ahora mismo en alguna esquina de Latinoamérica preguntándose, ¿por qué Dios está permitiendo? ¿Dónde está Dios que mi niño muere de hambre? Así que tu contestación con un refri lleno de comida acerca de Dios quizás no es la misma contestación de una madre que ve a su niño o a su niña padecer del hambre. ¿Dónde está Dios? Cuando en Parkland 16 jovencitos murieron. ¿Dónde está Dios? Cuando vemos las desgracias de este mundo. ¿Quién es ese Dios que si es tan bueno permite que cosas malas pasen? Es una pregunta. Es una pregunta normal que se hace el ser humano
por la intensa búsqueda de quién es Dios. ¿Saben qué, querida iglesia? Yo tampoco, como vuestro pastor, tengo la final y definitiva contestación. Yo también cada día me pregunto quién es. ¿Dónde está? ¿Por qué no avanza a venir? ¿Cuál es el motivo de su tardanza? ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué dejó de ocurrir lo otro? Porque una mujer joven ha sido sentenciada con una temible enfermedad. Porque un hombre joven pierde sus niños en un accidente de tránsito. Porque una familia se destruye por la invasión del pecado, el dolor y la angustia. Yo también me pregunto, ¿por qué la mentira? ¿Por qué la calumnia? Pero en esta mañana, más que nosotros encontremos la final y definitiva respuesta, yo los invito a seguir buscando. Dios anhela que sigamos buscando. Y déjeme decirle algo, y no quiero desanimarlo. Pero ya yo pensaba quién era Dios. Ya yo tenía mis respuestas perfectas en base a quién es Dios. No quiero desanimarlo, pero por el resto de la eternidad estaremos dándonos cuenta, por la eternidad, quién es Dios. Así que en el día de hoy, al escuchar las palabras de David, la experiencia que había tenido el rey, declaró con toda seguridad y registrada en las escrituras de Crónicas, dijo: tuyo es, lo declaró dueño. David dijo: Dios es dueño, tuya es la magnificencia, lo declaró poderoso, todopoderoso, tuyo es el poder, lo declaró glorioso, tuya es la gloria, lo declaró victorioso, tuya es la victoria, lo declaró honroso, tuyo es el honor, porque todas las cosas en los cielos y en la tierra son tuyas, que el nombre del Señor sea glorificado. Eso salió del corazón de David. David dijo: Dios, tú eres el que tienes la magnificencia. Tú eres magno, tú eres lo más alto de lo sublime. Tú vas por encima de todos. Hay inclusive versiones que dice que va por encima de las cabezas de los jefes de esta tierra. ¿Saben qué? Un rey no es rey si sobre él no hay una corona. Un general en el ejército no es general si sobre sus hombros no carga las estrellas. ¿Quién es un general sin uniforme? ¿Quién es un rey sin sus ropas reales? David dijo: tú, oh Dios, eres magnificente, eres poderoso, la gloria te pertenece, la victoria es tuya. Tú, oh Dios, posees el honor. Alguien que bendiga el nombre del Señor aquí. Tú posees todo eso, dijo David. Inclusive dijo: eres dueño de los cielos. Eres dueño, dice el versículo, de la tierra. ¿Por qué el pastor estará leyendo esto hoy? Porque la pregunta quizás en esta ocasión no debe ser ¿quién es Dios?, sino deberíamos añadirle en esta ocasión: ¿quién es Dios para ti? Mientras cientos de miles de teólogos buscan encontrar la respuesta final de quién es Dios, hoy el pastor de tu hermosa iglesia te está invitando a preguntarte: ¿quién es Dios
para ti. ¿Será todo esto que declara David? ¿Dios en tu vida es magnificente? Eso quiere decir que cuando llega un desafío a tu casa, por encima del desafío, por más intenso que sea, por encima del dolor, del duelo, por encima de la tristeza, todavía declaras: encima de todo este dolor está Dios, y yo voy a seguir confiando en ese Dios, y esta tristeza no me va a sacar del carril, no me va a hacer dudar. ¿Será que Dios en tu vida tiene todo el poder? ¿Será Dios en tu vida el que manda, el que recibe toda la gloria, incluyendo tu diezmar y tu ofrendar? ¿Será que en tu vida Dios posee todas las victorias? ¿Será que en tu vida Dios ocupa todo el honor? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Quién es Dios para mí? ¿Será que miro el cielo? Sí. En medio del pesado tráfico de esta ciudad, saque tiempo para mirar el cielo, por favor. Y mirando el cielo, ¿declara usted lo mismo que declaró el salmista? ¿Los cielos, usted lo dice? ¿Los cielos o lo dijo solamente el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento habla y anuncia la obra de sus manos. Pero si usted no mira el cielo, quizás no se va a dar cuenta de eso. Y si lo mira dudando, mucho menos se va a dar cuenta de eso. Y si lo mira a ver qué pasa, no poniendo su fe donde la debe tener, tampoco va a ocurrir nada. Pero el salmista, mirando el cielo y confiando en ese Dios que hizo el cielo, le salió eso del pecho y lo escribió. Los cielos de verdad cuentan la gloria de Dios. Y seguimos viendo la novela no cuenta la gloria de Dios. Si seguimos viendo los errores de nuestro hermano, los errores de nuestro hermano no cuentan la gloria de Dios. Si seguimos señalando al caído, tristemente todavía quedan 4 dedos señalándonos a nosotros. No cuentan la gloria de Dios. Primera de Crónicas nos habla claramente que Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como sus hijos. La Biblia dice que Él es el Rey del universo. Él es el que tiene control del firmamento y de las estrellas. Que nadie intente con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria. Que nadie se atreva de nosotros los mortales de forma engreída. Presuntuosa en otra versión nos dice de forma engreída, malcriada. Déjame ver quién es Dios. A nosotros no nos toca. ¿Saben qué? El día que Dios finalmente se muestre, dejará de serlo. Y entiéndame cómo es que le estoy explicando esto. El día que Él diga todo acerca de Él, no es porque nos los oculta, es que no hay ser humano que le pueda ver, dice la Biblia, y que quede vivo. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice Pablo: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. El grito de este autor de la Biblia nos da clara y específica información acerca de que mientras más miramos a Dios, más pequeños nos damos cuenta que somos. El espíritu de la profecía dice: prueba, evidencia de su misericordia es el que su poder queda, como dice aquí, iglesia, oculto. Pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrea, ¿qué cosa dice aquí? Muerte. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el Todopoderoso reside y obra.
Nadie, la iglesia está conmigo, ¿sí o no? A ver, nadie podrá decir, oh, de eso es que estoy hablando. Ahora yo entiendo por qué Dios hizo eso. Nadie podrá decir. Ahora déjeme decirle algo de la verdad. La verdad es la verdad. Pero la interpretación de la verdad es progresiva. Voy a repetirlo para los que están tomando nota. La verdad, que dijo el pastor, es que la verdad. Pero la interpretación de la verdad, ¿qué cosa? Es progresiva. ¿Quién se llevó esa paleta del counter de la cocina? Y el chiquito de la familia dice, fui yo. Y los demás hermanitos dicen, no, yo no creo que fue él, fue este. Porque yo lo vi, olía a paleta de piña. Yo creo que fue él. Y surge que la paleta de piña fue la que se perdió. Pero el chiquito está diciendo, ¿qué cosa? Fui yo el que me la comí. Que se lavó la boca, que ya no tiene nada, lo supo hacer, ¿verdad? Quizás hubo gente en medio de esa historia que no le creyó al chiquito. Pero el niño dijo la verdad. Los que no le creyeron, como la interpretación de la verdad es que progresiva, al cabo de 2 días encontraron el papelito y la tablita o el pedacito de madera donde viene la paleta lleno de hormigas debajo de la almohada de la cama ¿de quién? Del chiquito. Una paleta embarrada de piña y un sinnúmero de hormigas sufriendo de alta azúcar o se le subió el azúcar por todo lo que se comieron del restante de las piñas. El niño dijo la verdad, ¿sí o no, iglesia? Hubo gente que no le creyó, ¿verdad que no? Pero el niño dijo la verdad, porque la verdad es la verdad. La interpretación de la verdad, ¿qué cosa dijo el pastor? Es que progresiva. Y al cabo de 2-3 días, el resto de la familia, por una nueva evidencia que terminó diciendo, el chiquito fue el que se comió la paleta de piña. La palabra de Dios presenta un Dios genuino y verdadero. Alguien que bendiga su nombre. La Biblia presenta un Dios genuino y verdadero. Esa es la verdad. La interpretación de esa verdad será progresiva por el resto de la eternidad. Pero el quién es Dios para... ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? A ver. ¿Quién es Dios para ti? Lo contestas tú en el día de hoy. Y de forma malcriada o presuntuosa como presenta aquí en el alto vocabulario, querer yo levantar déjame ver, yo me voy a dar cuenta ahora quién es Dios. ¿Por qué estoy yo sufriendo esto? ¿Por qué me pasó esto? Déjame yo abrir el velo y darme cuenta qué es lo que está sucediendo aquí. No, eso, Dios no nos está llamando a eso. El espíritu de profecía dice, ninguna inteligencia mortal, usted y yo, puede penetrar el secreto en el que el Todopoderoso reside y obra. Yo no soy quien para levantar ese velo y darme cuenta por qué Dios permitió que mi padre a sus 54 años descansara el Día de los Padres. Todos estos años han pasado con el anhelo de yo tener cuantas conversaciones con mi padre como hijo mayor de hombre a hombre. Todos estos años han pasado sin él vivir muchos momentos alegres de la vida de su hijo. Pero a mí no me toca levantar el velo y decir, espérate un momentito, yo me voy a dar cuenta aquí por qué Dios permitió eso. Eso a mí no me toca. Y esa realidad tampoco puede restarle importancia al Dios que yo predico. Yo no puedo presentar un Dios ahora. A mí, mi papá se murió, no sé qué clase de Dios es. Dios sabrá por qué mi padre descansa todos estos años. Y su intensa decisión siempre ha sido de salvar.
Y si mi Padre hoy descansa para resucitar, como así lo creo, entre los primeros en el día de la resurrección, que el nombre de Jehová sea glorificado. Prefiero esperar y verlo para siempre en la eternidad, de haberlo tenido todos estos años y no tener a mi Padre en el cielo. Pero eso, que se encargue Dios. Hermanos queridos, hoy vine a hablarles de Dios. Podemos comprender su trato con nosotros. Tú y yo podemos comprender por qué Dios tiene esos motivos, por qué lo impulsan a esos motivos, únicamente en la medida que Dios convenientemente se ¿qué? Ayúdeme, voy a leerlo otra vez. O se despiertan o predico hasta las 4:30. ¿Amén, iglesia? Sí. Podemos comprender su trato. Tú y yo podemos comprender por qué Dios hace lo que hace en nuestras vidas. Lo podemos comprender. Podemos darnos cuenta de sus motivos. Los motivos que impulsan a Dios. Únicamente, léalo conmigo, a medida que Él ve conveniente, ¿qué cosa? Diga otra vez la última palabra, por favor. Cuando a Él le plazca. Dije que iba a predicar hasta las 4:30. ¿Vieron cómo contesta rápido? Son tremendos. De alguien dijo, yo contesto, pero a las 4:30 aquí yo no salgo. Pobrecito de mi almuerzo que me está esperando. Dios se revela. Dígale al que está al lado suyo, Dios se revela, dígaselo. Y mientras Dios se va revelando, tú y yo vamos ¿qué? Ahora. ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? Yo vine a bendecirlos. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta mañana? Vamos a darnos cuenta de sus motivos en base a su revelación. Y hermanos, de esto vamos a hablar más adelante. Usted no puede faltar a la iglesia, porque si a mí me da con seguir el tema el próximo miércoles, usted debió estar aquí. Usted debe estar presente para que la bendición siga cayendo en su corazón. Pero vamos a hablar un poco más acerca de la revelación. ¿Saben qué? Dios se revela, dice la Biblia, a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Usted y yo no podemos, ¿me están siguiendo, sí o no? Usted y yo no podemos controlar la revelación. Y mucho menos usar, Dios a mí me dijo, para usted puntualizar algo que le vino en gana o porque es su propia voluntad. Tenga mucho cuidado con eso, porque eso es usar el nombre de Dios en vano. Cuando usted usa el nombre de Dios en vano, a nombre de lo que usted quiere pronunciar, está en un terreno bien serio. No porque es que a Dios le gusta, no porque Dios dice. Dios se revela a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Yo pudiera dar algunos ejemplos, pero ya alguien va a empezar a dudar si esto va a terminar a las 4:30 y no quiero. Porque el canal de comunicación quiero que lo mantenga abierto porque el pastor vino a bendecirlo. ¿Alguien dice amén a eso? Pero es posible que usted no entienda la buena. Ya me estoy metiendo en camisas de 11 varas, decía mi abuela. Algunos de nosotros no entendemos, como dijo el pastor, a la buena. Y a veces Dios permite que el sol caliente un poco más, sintamos el sudor de la vida, para que entendamos otras cosas. Con el mismo intenso amor que Dios se demostró a esta persona, sus intenciones de salvarlo. Porque déjeme decirle algo, la única intención de Dios es salvarlo. ¿Alguien dice amén a eso? De una u otra forma Dios va a seguir haciendo, no va a hacer, va a seguir haciendo todo lo posible
para que todo aquel que en Él crea, que pase, iglesia, no se pierda, más que cosa, tenga vida eterna. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios no es fastidiarle ni hacerle la vida de cuadritos a usted. Al contrario, bendecirlo y que usted y yo seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero a veces a la buena. Ustedes saben lo que son 40 años dando vueltas por el mismo sitio. Eso es a la buena. Eso no está fácil. Pero la misericordia encima del pueblo estuvo. Ni sus túnicas, ni sus chancletas, sandalias. Dicen en otros países, ¿cómo le dicen a las sandalias? Chancletas ya dije sandalias, y en otro país le dicen guarachas. Guaraches. Una guaracha es otra cosa. No se les gastaron. No se les gastaron. Pero eso no estuvo fácil. Dios va a hacer todo lo posible para que tú y yo recibamos la revelación de parte de Él. Y déjenme darle rapidito 3 manifestaciones especiales en las Escrituras que demuestran que Dios se ha revelado. ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien. 3 demostraciones o manifestaciones, y la primera, amada iglesia, ¿saben cuál fue? El Edén. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Ese es rapidito, eso usted lo encuentra rápido. Abra la Biblia y vuélvela y ciérrala. Muy bien, es rapidito. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios. ¿En qué día? ¿Va? Ayúdame, iglesia. La obra que hizo, y reposó el día, ayúdame, iglesia, de toda la obra que hizo, y bendijo, léelo conmigo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Dios empezó revelándose y le dijo a Adán y Eva: yo quiero en el séptimo día que ustedes me miren, que ustedes me vean. Y yo quiero verlos a ustedes. Yo quiero que hablemos. Yo quiero que conversemos. Dígame si el sábado, desde el principio hasta la eternidad, no será un día de bendición. Dígamelo, iglesia. Si fue la intención de Dios de revelarse: aquí estoy, mírenme, pasen tiempo conmigo. Segunda manifestación. Todo allí se dañó. El pecado tristemente llegó a la raza humana, y ahora en Éxodo 25:8 Dios vuelve intensamente a demostrar que se quiere revelar a sus hijos. ¿Y cómo lo hizo, amada iglesia? Ayúdame. ¿Cómo lo hizo? Éxodo capítulo 25, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? Y harán, ayúdame iglesia, ¿un qué? Hagan una tienda, hagan un santuario. ¿Para qué? Ayúdame iglesia. Para yo habitar en medio de qué. Dios ha demostrado claramente que se quiere revelar a sus hijos. ¿Saben qué? Si Dios hubiese sido otro, y el Señor tenga misericordia de mí en decir esto, pero si Dios hubiese sido otro, nos hubiese dejado nosotros a la deriva. Él no tenía que molestarse tanto, ¿saben? ¿Quién lo va a llamar a cuentas a él? ¿Quién? Si él es Dios. Dígame si no desaparecía el Edén, desaparecía Adán y Eva, el registro bíblico no quedara, usted y yo no nos hubiésemos enterado en el 2018. Dios es Dios. Y ninguna de esa historia tétrica de estar dando vueltas en un desierto y una tienda llevar de un lado a otro y cruzar el mar y los apóstoles y la crucifixión, se hubiese ahorrado todo eso.
¿quién le hubiese llamado la atención a Dios? Pero bendito sea el nombre de Dios, que vive por los siglos. Por amor y misericordia se ha demostrado a través de los tiempos para que tú y yo podamos entender que con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. Alguien que bendiga el nombre del Señor, por favor. Que si se ha venido revelando, ¿entendió el pueblo con el santuario? Ay, mi madre. Parece que sí, pero parece que no. Tuvieron que ver el prototipo del tipo. Tuvieron que matar un corderito. Tuvieron que vivir la tremenda e intensa experiencia de pasar una navaja sobre el cuello de un inocente. Regar la sangre en los 4 cuernos del altar del sacrificio. Entender que las oraciones subían, darse cuenta que el abacro tenía una función, las 7 candelas del candelabro, los panes, el arca, el maná, la ley, la vara florecida de Aarón, los colores. Es impresionante cómo los colores presentan la misericordia del Señor. Como cuando el israelita entraba por la puerta principal, que tenía 3 entradas del mismo ancho y del mismo alto, representando la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La misma medida de esta entrada era la misma medida de esta entrada, era la próxima medida de la misma entrada, porque Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo, Dios es Dios es Espíritu Santo, y la misma estaba conectada una con otras. Solamente de la puerta del santuario, una franja gigantesca azul que iba de una esquina a la otra, otra que estaba mezclada color púrpura de un lado al otro, representando el azul la justicia, representando el color rojo la sangre, y una que estaba de esquina a esquina, porque la mezcla del rojo y del azul hacía púrpura o morado o lila, representando la misericordia de Dios que se besó en la cruz. Todos esos colores ponían a la israelita patidifuso, impresionados en el santuario. Dígame si Dios no quería ser revelado en el santuario.